de las y los docentes que tuvieron como responsabilidad el abordaje del segundo módulo. Un segundo módulo muy pero muy interesante relacionado con herramientas nutricionales aplicadas en el ciclo vital. En esta tarde-noche del día de hoy quisiera saber desde qué país nos acompañan, así podemos ir interactuando un poco. Y de antemano les comento que, bueno, ya los protagonistas están acá. Parte de ellos, la profesora Caterín Bonilla desde Perú, quien me acompañará como moderadora de la actividad. Muy buenas tardes, profesora Caterín, un gusto saludarla. ¿Cómo está? Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta reunión que ya le auguramos éxito. Muchos saludos desde Perú y a todos los asistentes. Que aprovechen mucho este encuentro. Así es, me sumo también a las palabras de la profesora Caterín. Saludamos, vamos hasta Centroamérica, ¿les parece? Ella nos comentó ya que la temperatura es envidiable por los estudiantes y colegas de Chile, tomando en cuenta que están en invierno ahora, pero la profe Carla yo sé que no. Saludos, profe, hasta México va ese saludo. Sí, yo feliz de acompañarlos aquí en esta soleada tarde. Ya los vi a todos muy abrigados, pero bueno, estoy viendo que hay mucha gente de Chile. Espero que haya alumnos de más países. Contenta de estar acá. Sí, profe, el 100% de los mensajes, Chile. Así que, bueno, un gran saludo para nuestros colegas de diferentes partes de Chile. Vamos ahora con la profe Marcela Zúñiga, que también, por lo visto, está abrigada también, nos acompaña desde Chile. ¿No es así, profe? Sí, hola a todos, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. El profesor Álvaro Vergara, conocido ya de la casa. Bienvenido, profe, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos desde el invierno chileno, que recién llegó hoy día. Así es. Bienvenido, profesor. Y bueno, cerramos saludando al profesor José Fernández Naveas. Saludos, profe. Humus de Hola, garbanzo, red hola, social, ¿no? buenas. Sí, en Instagram. Así es. Bueno, feliz de participar. Espero que la pasemos bien hoy y compartamos este momento. Así es, profesor. Bueno, saludar también a las estudiantes que se animaron en encender su cámara, caso Mónica, María Pía Morales. Un abrazo para ustedes. También invitamos a nuestros queridos estudiantes, quienes deseen activar su cámara, bienvenido sea. La metodología que implementaremos, la misma del primer encuentro. La idea es subsanar dudas relacionadas con el segundo módulo. Pueden generar sus preguntas a través del chat o quienes se animen también a activar su micrófono, aprovechen este espacio con grandes exponentes de la nutrición que tuvieron la responsabilidad de abordar estas temáticas sumamente interesantes. Bueno, se animó Maca, Vanina, Macarena, Lisette, Francisca, Mariana y bueno, bienvenidas al club de quienes se animaron a activar sus cámaras. Profes, y caso de la profesora Caterín, que me va a acompañar en la moderación del día de hoy. Un tema, profesora Caterín, bien interesante, cuya responsabilidad de abordar, en este caso, para dar apertura a este módulo 2 fue el profesor Álvaro Vergara, y la temática que abordó fue bases de la planificación alimentaria, ¿sí? Un tema que, como muy bien lo indica el término, es sumamente importante, ¿no? Trazar esa hoja de ruta de cara a los diferentes escenarios clínicos que se nos puedan presentar, ¿sí? Durante el ejercicio de nuestra profesión. Profesor Álvaro Vergara, coméntenos un poco, por favor, acerca de los principales elementos que como profesionales del área de la nutrición debemos tomar consigo al momento de emprender ese gran reto ante cualquier escenario clínico. Yo creo que igual fue un tema bien desafiante tratar de resumir en parte la práctica que a uno le enseñan de la planificación alimentaria frente a los paradigmas actuales, que hoy en día existe esta desconstrucción de la nutrición entre que el mito se vuelve científico y te apalea las concepciones que ya sabíais, hasta con las nuevas perspectivas que podríamos llegar a tener sobre la planificación. Sin embargo, hoy en día la periodización, que lo tendríamos que ver como de esa forma,
Hoy en día la planificación no es solamente escribir un menú, sino que habla de generar una estrategia sumamente específica con el fin de cumplir un objetivo. Al igual que, bueno, mi fuerte, para que la gente entienda, yo soy nutricionista deportivo, por ende relaciono mucho la nutrición con el ejercicio y me di cuenta que la periodización del entrenamiento tiene ciertos pilares fundamentales, muy similares a la alimentación. Entonces, ahí uno se da cuenta que la periodización de forma correcta logra articular, y hay muchas cosas que se escapan de las concepciones de la base de la nutrición, como decir solamente de calorías o solamente de nutrientes, y que muchas veces un orden específico puede generar un resultado diferente, a pesar de mantener las mismas calorías, los mismos nutrientes. Entonces, el timing que podríamos generar ya se extrapola a todo tipo de paciente. Y eso es súper importante comprenderlo, que cada vez podemos hilar más fino dentro de la planificación y la periodización, y que es sumamente personal. Y citando, como creo que lo hago todos los días, citando a Lois Burke y a Greg Cox, la base fundamental de la periodización y la planificación y de la alimentación viene desde la persona que vamos a atender. Ya no existe un enlace predeterminado, porcentual, no. Ellos tienen su propio orden. Ellos tienen algo que ya han integrado durante, puede ser malos gestos, mañas, etcétera, o órdenes de otros profesionales. Pero si ya tienen integrado ese horario y una cierta estructura, nosotros tenemos que trabajar en base a esa estructura que ya tienen, porque eso es lo que a nosotros nos da la adherencia. Y la adherencia es lo más importante en la alimentación. Y una de las cosas que más pueden afectar la adherencia es el orden, es la incomodidad, y en ese sentido el número de comidas, cómo repartimos las cosas, es algo súper personal. Podemos sumar un par de nutrientes más en un horario, en otro horario y todo eso, pero llegar y modificar todo el horario puede hacer boicotear un plan. Después de todo, tenemos que entender que como nutricionistas, nuestra herramienta es un papel. ¿Qué tan efectivos somos en ese papel? ¿Cómo aterrizamos la ciencia a un plato de comida? Sí, en eso nos resumimos nosotros. Entonces la periodización viene a ser parte de aterrizar la información, de ordenarla, y que la base tiene que ser las características inherentes de nuestro paciente. Lo que a él le gusta, lo que come, esa va a ser siempre la base. Por ende, el análisis de la población es fundamental cuando estamos hablando de aterrizar las cosas. Ya tenemos que tener claro, que eso ya lo vieron en muchas otras clases, los cálculos, las calorías, los nutrientes, todas esas cosas, con el fin de apuntar a cierto objetivo, los nutrientes críticos que están presentes en cada una de las comidas, siempre tienen que estar ahí. Y siempre que sea algo realista y alcanzable. Eso también es uno de los pilares fundamentales de la periodización. A la larga, hoy en día, de hecho, no sé si decirlo así, pero me enteré leyendo ciertas investigaciones hoy día en la mañana, que incluso lo que yo concebí un mito o un error, hoy en día no es tan así, que era la carga de hidratos de carbono en la noche o en la mañana, que a la larga uno diría, oye, pero son carbohidratos, pues. El cuerpo no sabe si es de día o de noche a la larga. No, lamentablemente sí lo sabe. Hay explosiones hormonales, la grasa pardo, algunas mitocondrias reaccionan diferentes en el ciclo circadiano. Entonces ya ahí tenemos otra variable más que sumar. Y cada vez vamos sumando más y más variables. Por eso hay que estar súper abierto a la mente, y si una persona le acomoda cierto horario, bacán, respetémoslo, y vamos generando esta periodización apuntando a su objetivo. Cada cosa que damos, cada plato de comida, cada preparación, cada horario es una pequeña cápsula que tiene cientos de ingredientes. Cómo programamos esos ingredientes es fundamental para poder apuntar a un objetivo. Excelente. Importante lo que nos comenta el profesor Álvaro, ¿no es cierto, Rafael? Así es. Muy importante el tema de la individualización, todo un reto cuando queremos, estamos frente al paciente, no hay persona igual en el mundo, definitivamente no va a haber dieta igual para dos personas en el mundo. Y sobre todo también ha tocado un tema importante que es desmitificar. La nutrición vegetariana, la alimentación vegetariana está muy ligada a mitos, creencias y temas que este curso ha permitido, o les debería permitir abrir sus mentes, ¿no? Muchas gracias al profesor Álvaro por compartirnos esa pasión también con la que imparte sus clases.
Así es, profesora Katherine, ¿no? Sí, Rafael. Sí, y qué buena manera, ¿no? De iniciar este encuentro con esas palabras del profesor Álvaro Vergara. Bienvenido sea cualquier comentario por parte de Carla, de José, de la doctora Marcela, que puedan compartirnos experiencias propias de su consulta. Micrófono abierto, si quieren comentar algo, ¿sí? De lo contrario, podemos pasar a otra temática donde nos apoyó la doctora Marcela Zúñiga, la importancia, sí, interdisciplinaria, ¿no? Del abordaje de estos pacientes. Y hay un tema bien, pero bien interesante que abordó la doctora, consideraciones en el manejo médico en el ciclo vital. ¿No es así, profesora Sí, Marcela Zúñiga? ¿Qué nos puede comentar al respecto de esta clase? Sí, muchas gracias por la invitación, por la confianza. Yo soy pediatra, así que yo veo niños, así que esto fue un desafío también porque era un poco hablar de embarazadas, también de adulto mayor, de deportista, un poco de todo. Y doble desafío porque además era un curso para nutricionistas. Y al menos en la Escuela de Medicina acá en Chile, donde yo estudié, no tenemos clase en común, por ejemplo. Entonces, lo que más conozco de los nutris son con las nutris con los que trabajo en el hospital. Trabajo en un hospital de niños. Así que fue muy, muy bueno. Bueno, conozco a otros nutri, al José lo conozco de Instagram, por ejemplo, y ahí aprendió infinito, infinito, infinito con los nutri, sobre todo con los que son expertos en alimentación basada en plantas. Em, y bueno, también traté de plasmar un poco en la clase lo mismo que están hablando, que habló Catherine recién, que fue de los mitos. Porque a nosotros en la escuela de medicina, como, bueno, yo ya salí hace harto años, pero nos enseñaban así como la alimentación basada en plantas, como que no era compatible con la vida prácticamente. Y ya han habido muchísimos estudios que lo ideal es que todos tuviéramos, no solo para el planeta, sino que como para enfermedades crónicas, todos tuviéramos una alimentación basada en plantas, ya sea vegana o vegetariana estricta o vegetariana o flexi-vegetariana o todos los distintos tipos de dieta que existen. Así que sí, fue un desafío, es un desafío constante en la práctica clínica que los médicos, además como hablé también en la clase, que sacáramos el médico-centrismo que existe mucho en Chile, que no es tan fácil que los médicos pidan ayuda como o saquen de que el médico cree que puede hacer todo, incluido hacer la dieta. Así que el trabajo multidisciplinario es súper, súper, súper importante, sobre todo en estos pacientes. Totalmente. Disculpen un poco el ruido ambiente y profesora Katherine y estimados docentes, ya se animó la primera estudiante en generar la pregunta. Veo a Mónica que levantó su mano. Mónica, bienvenida. Estaremos atentos a tu pregunta. Hola a todos. Tengo varias preguntas en verdad. Dentro de eso, la pregunta que va al profesor Álvaro. Eh, la verdad es que el enfoque fue muy deportista de alto rendimiento el día que escuché la clase. Bueno, yo fui deportista de alto rendimiento y yo hace 20 años que soy vegetariana y vegana hace 2 años. Eh, en este caso, quería saber, con respecto al deportista que no es alto rendimiento, con respecto a qué tema. ¿Qué pasa cuando uno entrena y posterior al entrenamiento esta realidad o mito de que uno puede pasar una hora posterior a comer para seguir haciendo un gasto metabólico asociado a el gasto de la mitocondria con la asociación de la glucosa que se sigue utilizando? No sé si eso sigue siendo un mito porque la ventana metabólica no existe, entonces quiero saber qué opina de eso, si efectivamente puede tener un efecto el no consumo de inmediato la alimentación versus un deportista de alto rendimiento que muchas veces sí necesita esta recarga de forma casi instantánea por el tema del glucógeno, en verdad, de almacenamiento. Uno es esa la Perfecto. pregunta. Y la otra es qué opina, si bien como ahora estamos de forma online y no hay un tema de hacer evaluaciones antropométricas específicamente asociadas a una evaluación deportiva, ¿sí? ¿Qué opina del DEXA? Perfecto. Hoy me siento súper identificado con la población. Yo soy como deportista de bajo rendimiento. Mediano bajo, por ahí apunto. El deporte, la base del deporte es competencia.
Por ende, independiente que sea alto rendimiento o no, cuando nosotros fomentamos las cualidades y las habilidades deportivas, buscamos mejorar la performance, y eso aplica de una manera súper transversal. Y ahí es donde se empiezan a distorsionar un poquito los objetivos. Una persona probablemente, no sé, que haga CrossFit así bajo de rendimiento, también quiere verse bien. El deportista es que le da lo mismo como se vea. Él quiere ganar y su pega es ganar. Entonces, claro, por ahí estuvo más o menos tirado más hacia el aspecto deportivo de rendimiento. Y ya, tomando las preguntas de lleno. El cuerpo utiliza todos los nutrientes al mismo tiempo y lo que cambia es la proporcionalidad. Sin embargo, podría existir un switch energético. El switch energético está dado por la presencia de ciertos nutrientes y ciertas expresiones moleculares. Podríamos resumirlas como carbohidratos. Los carbohidratos son un switch energético. La presencia de. Sin embargo, nosotros podemos eh, mantener ciertas fracciones resultantes del ejercicio hasta por 48 horas. Uno de los marcadores que yo creo que, bueno, no la colega, pero la profesora médico, que nos, Marcela, que nos acompaña ahora, existe un marcador que se llama NF-kappa beta, que es un factor de daño, que ese NF-kappa beta va a generar diferentes tipos de expresiones celulares diferentes, unas con antenita y otras no. Las con antenitas te dicen, mira, fue daño por ejercicio, reparamos el músculo. Y probablemente si no viene con antenitas va a ser, oh, me atropellaron, tengo que generar un hematoma. Ese factor de diferenciador puede llegar a durar hasta 48 horas. Por ende, comer una hora después o no, ya no hay mucho peso. De hecho, incluso una de las comidas más importantes de la nutrición deportiva no es el post, es el pre. El pre determina cientos de cosas. El pre va a determinar lo que vamos a comer antes, que si es líquido y de fácil absorción, moléculas monoméricas, un suplemento, un whey protein, cosas así, 15 a 20 minutos antes. Si son cosas como un poquito más complejas, con textura ya más gélida o que nos va a costar un poquito absorber, 30 minutos, 40 minutos antes. Y si es un sólido, ahí a su porotada antes de salir a pedalear, ojalá 90 minutos antes. Incluso hay comidas o cargas, como la que dice el American College, de 200 gramos de hidrato de carbono. De hecho, es 200 hacia arriba, que yo lo encuentro ya 300 gramos en una comida es mucho. Ellos dicen 4 horas antes de la competencia o de un evento de entrenamiento. Ya es mucho. Pero el pre es lo que va a determinar cómo vamos a rendir. Si mi entrenamiento, si mi periodización, mi planificación del entrenamiento está enfocada a subir de peso, bajar la grasa, rendir más, rendir menos, lo que yo necesito, y eso es lo que mucha gente de repente no entiende, lo que yo necesito es cumplir mi carga mecánica. La carga mecánica es la que va a determinar qué es lo que va a hacer mi cuerpo con el nutriente. Es eso. Por ende, cuando me dicen, oye, una comida pre, post, una hora antes, una hora después, que la ventana anabólica, ya la ventana anabólica no existe. Porque de hecho la ventana anabólica está determinada por ciertas expresiones de los años 90, los años 80, claro, era súper superficial lo que se lograba evaluar. Hoy en día con el Western Blot, oh, qué cosa no se puede evaluar, diría yo. Por ende, ahí nos damos cuenta que el post es súper amplio. Sí, el post va a determinar la utilización de un sustrato u otro, pero siempre viene el mito de, oye, pero es que si como esto, dejo de utilizar grasas. Sí, pero la grasa que uno utiliza no es la grasa subcutánea. Uno utiliza los lipid droplets, gotitas monocapales. Esa es la grasa que se está utilizando. Ácidos grasos libres, que están, vamos a decirlo así, ultraprocesados a nivel celular y que están ahí disponibles. Esa es la grasa, que probablemente no nos va a afectar mucho, porque para poder utilizar, en pocas palabras, la grasa subcutánea, necesitamos cumplir ciertos criterios: aumento de la perfusión, aumento de la densidad mitocondrial, aumentar algunos transportadores, incluso hasta los kilomicrones que vienen desde la ingesta hasta guardarlo, tienen que aumentar, porque eso nos ayuda a todos los tipos de movilización. Entonces, lamentablemente, ese comer post, 1 hora, 2 horas, para mantener o disminuir un efecto, depende. ¿De qué depende? Depende del objetivo, de la necesidad, de qué estado estoy yo. Hay personas que están recién ingresando al mundo del entrenamiento y están ahora entrenando y se van a someter ahora a una dieta bien planificada y a un buen entrenamiento. Bienvenido a los 90 días de mayor cambio de su vida, porque el cuerpo ahora va a reflejar un cambio agudo que probablemente nunca han tenido.
Y ese entrenador va a ser el mejor del planeta por 90 días, hasta que generó los primeros puntos de meseta, ese plató. Y después de eso va a tener que saltar a otros métodos y cosas así. Y eso es lo que pasa. Por ende, es sumamente variable a la entrenabilidad del sujeto. Personas de alto rendimiento ya generan una mayor reserva de lipid droplets, sí o sí. Y uno dice, pero ¿por qué está comiendo eso? Y responde de esa forma, y no tiene grasa, y yo sí, y como menos. Sí, porque fisiológicamente su cuerpo se adaptó a tener una energía mucho más directa a nivel celular. Y el cuerpo dice, no, ¿para qué lo va a guardar si lo va a usar en un rato más? Puede ser que ya dejó de ser alto rendimiento, pero esa mecánica ya sigue existiendo. Entonces, sumamente relevante. Y si vamos a enfocarnos en deporte de alto, mediano, bajo rendimiento, el pre es fundamental. Y el pre va muy de la mano con el tipo de actividad, como ese gráfico de McArdle de los años 80, que para todos los que estudiamos cosas del deporte nos sigue golpeando día a día, aparecen todas las cosas, y que tiene que ver con las vías energéticas. El ejercicio que yo hago depende del sustrato que yo utilizo. Por ende, puedo potenciar muchas veces mi rendimiento con el sustrato que yo voy a utilizar. Un auto sin benzina no corre. Y lo único que nosotros queremos es correr rápido, mantenernos corriendo y llegar lo antes posible. Entonces, en base a eso, ¿qué benzina le pongo al cuerpo? Bueno, depende de lo que voy a hacer. Quiero subir al cerro, quiero correr rápido, quiero levantar peso, soy un camión, ¿qué es lo que soy? Y ahí es donde se determina eso. Recuperarnos. Tenemos tiempo para recuperarnos. Entonces, ahí es donde está la pregunta. Yo creo que, insisto, el mito cada vez existen menos mitos, sí existen mitos, pero el mito siempre tiene un depende. Y el depende es mi objetivo. Yo creo que la gran mayoría de los mitos que arrastra la población general vienen del culturismo y de los foros de culturistas, que ahí son todos científicos. Y ahí uno se da cuenta que, claro, sí, es que le va a servir a él o a esa población súper reducida, porque su tipo de entrenamiento, su alimentación, sus descansos, el uso de hormonas, etcétera, 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 determina otro tipo de realidad. Por ende, hay mitos que no son mitos y hay mitos que son realidades. Y esas realidades son dependiendo del objetivo que estamos planteándonos nosotros. Y con respecto a la evaluación, la antropometría es lejos una de las cosas que más se aleja del deporte. Lejos. Un pliegue jamás te va a decir, pucha, yo sé que hay varios profes que no, o personas que están acá que no son de Chile, pero si quieren buscar al Chupete Suazo, se van a dar cuenta cómo una guata puede correr y meter goles. En pocas palabras. Y es por eso, y eso pasa, bueno, con varios futbolistas. Y eso pasa mucho. La antropometría o los pliegues no determinan el éxito deportivo de alguien. ¿Qué es lo que hago yo? Yo veo variables deportivas. Yo veo una Balakov, un MJ, un CMJ, un RM. Y lo que uso, en pocas palabras, es análisis de video. Un análisis biomecánico me puede determinar muchas respuestas de cómo va mejorando alguien. Yo me mido o el éxito que yo tengo sobre mis deportistas es si es que ellos ganan o no ganan, o levantan más, levantan menos. Son variables físicas de una habilidad deportiva. Entonces, cuando hablamos de deporte, tenemos que regirnos a eso, al objetivo. Si es que tenemos, ¿cómo lo podemos decir? Un culturista. El culturista sí, pues, él se va a regir, de hecho, entre culturistas ni siquiera se rigen por un pliegue, o una persona que hace fitness, o un bikini fitness. Ellos se rigen por asimetría, por volumen muscular, por contraste. Entonces, hay que saber súper bien cómo vamos a llevar la evaluación de una persona al deporte. Y eso depende muchas veces del deporte y la persona. Todas son variables diferentes, por así decirlo, para que lo logren entender. No quiere decir que la antropometría es mala, para nada. Pero si no la tenemos 40 variables más que podemos seguir utilizando. Desde, no sé, bueno, principalmente yo utilizo eso en deporte, lo que son los análisis de video para poder generar ciertos patrones. Ahí se ve
peso, torque, velocidad, son trabajos de potencia. Entonces, con un video y algunas aplicaciones, se las voy a mostrar. Excelente. Profesor Rafael, también estamos... Ay, perdón. Ahí está. Hay una aplicación que se llama MyLift y MyJump. Esas dos aplicaciones son de análisis de video, valen las dos juntas como $4. Y uno toma el videito, lo tira adentro, marca punto inicial, punto final, altura y listo, y calcula todo. Y podemos ver cómo va evolucionando la fuerza, el RM, que es la repetición máxima, o los watts que está generando alguien. Un ciclista. El ciclista hoy en día se mide por potencia y se utiliza un potenciómetro para eso. Buenísimo. Entonces, ahí es cuando la antropometría queda un poquito de lado y le metemos manos a otro tipo de variables. Espero que se haya entendido. Gracias, profesor. No, yo estoy claro quién es el Chupete Suazo, delantero de la selección de Chile. Así Sí. que varios dolores de cabeza nos dio ese delantero a nosotros. Que jugó en México. Sí, sí. ¿Qué les iba a comentar? Profe Catherine, ya tenemos una pregunta en el chat, y el profe Álvaro, si es que apoya a nuestros estudiantes escribiendo el nombre de la aplicación, sería maravilloso para que ellos tengan por allí esos datos adicionales. Efectivamente. Rafael, puedo hacer, lo que pasa es que quería hacer dos consultas más que me parecen muy Claro, interesantes, Mónica. porque Claro. tengo dos pacientes que quería preguntarle a la doctora, la verdad. Ajá. Una es que tengo una paciente de trastorno de conducta alimentaria que ella ha sido vegana desde casi nacimiento. Ahora tiene 13 años y tiene trastorno, y la verdad es que no está conmigo, está evaluada con un equipo médico multidisciplinario, y la pregunta es, ¿ella puede seguir siendo vegana o en verdad ella tiene que volver a comer carne por el efecto? Porque, por ejemplo, lo que estuve leyendo y lo que hablaba Carla, por ejemplo, que los trastornos de conducta alimentaria no son asociados en realidad al veganismo, sino que se van haciendo antes y se enmascara siendo vegano en realidad. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede seguir? Porque ella no quiere comer carne y la están obligando a comer carne, y no es la mejor estrategia, creo yo, cuando alguien es vegano y tiene 13 años y en realidad tiene una ética que es realmente de matanza animal. Entonces, como que me explota un poco el cerebro de qué hago yo para hablar con esta mamá, qué área de salud por lo demás también, y decirle que a lo mejor esa estrategia que está haciendo no es la mejor. O sea, no sé qué opina por ahí. Compleja la situación, la verdad. Yo creo que lamentablemente eso es lo que pasa siempre. Muy lamentablemente, pero hay tanta desinformación con respecto a que no pueden ser veganos, no pueden ser vegetarianos, que pasan estas cosas. La paciente con trastorno de conducta alimentaria, claro, no está relacionado. Hay muchos pacientes con trastorno de conducta alimentaria que son vegetarianos o veganos, pero no quiere decir que sea como claro, que sea como causa-efecto. Yo creo que, o sea, no tiene ninguna indicación de comer carne, la verdad. Sí tiene que tener una dieta balanceada, y eso ustedes son expertos en una dieta balanceada, y que sí tiene que estar suplementada. Y probablemente, dependiendo de cuáles sean los déficits que tenga ya previamente por su trastorno de conducta alimentaria, puede que tenga necesidad de calcio, vitamina D, o sea, otras cosas que en una niña normal no necesariamente requiera. Hierro, dependiendo si tiene anemia, de ferropriva, si tiene déficit de B12, déficit de vitamina D. Eso sí, probablemente, pero eso no necesariamente tiene que ser a través de la alimentación. O sea, puede llegar tratamiento con hierro, tratamiento con vitamina D, con calcio, con B12, ya llegar a sus niveles basales y ya después seguir con una dieta variada. No es necesario obligarla a comer carne. Ahora, lamentablemente, eso es muy difícil. Va a ser difícil hacerle entender a la mamá mientras el equipo médico, sobre todo, no lo haga. Sí. Entonces, yo creo que es mejor, si es que tú tienes contacto con ese equipo, mandarle evidencia. Perfecto. Creo que la mejor forma de abrirle los ojos, mandarle evidencia, hola, esto está publicado, que no tienen que obligarla a comer carne, pero es compleja situación. Si quiere me puede mandar un mail y podemos conversar el caso, y quizás podemos contactarnos con algún médico que sea Súper, sería más... ideal. Más especialista en el área.
o Sí. sea, más especialista, no solo eso, sino que alguien que la esté tratando y que sea un poco más abierto de mente, y que esté abierto a tener, a escuchar y a leer evidencia en el fondo. Y la otra pregunta es para usted o para José. Tengo una paciente de 31 años, esto nunca lo había visto, yo suelo solicitar muchos exámenes clínicos, muchos, y dentro de eso tengo una paciente con 1300 de B12 vegana, hace 3 años, ella es vegana, no suplementada, he quedado plop, la derivé a un médico porque vi la etiología de lo que puede hacer una B12 aumentada y me pareció que es grave. ¿Qué exámenes posiblemente se pueden solicitar por B12 aumentadas a ese nivel, que es nada probable que alguien tenga vitamina B12 de 1300 picogramos por decilitro en realidad? Entonces, no sé si a usted le ha tocado algún paciente que tenga vitamina B12 con una hipervitaminosis, en verdad. No sé ahí si ustedes han visto médula ósea, no sé. Sí, Raro, en José. No sé si has particular, visto tú. sí, igual he Raro. visto solamente una paciente. Y claro, pues cuando uno entra a investigar qué podría ser un exceso o sobre el límite normal de B12, se puede encontrar con muchas cosas, hasta incluso cáncer, por Sí. ejemplo. Entonces, lo que se hace en la práctica es ver qué está suplementando, o sea, cómo se está suplementando, con qué tipo de No tiene suplemento, la suplementos, sí, frecuencia. eso es lo más raro, que no tiene De, suplemento, entonces claro. aún más mal. Después de eso, si es que tuviera suplemento, se dejaría de suplementar y se evaluaría más adelante. También se tendría que evaluar B12 junto a homocisteína o algún otro marcador complementario como ácido metilmalónico o homocisteína. Y posterior, si ya no se identifica si es que es un exceso en la ingesta, ya sea de suplementación, alimentos, que ya por alimento igual es un poco más complejo, también el fortificado un poco más complejo, yo derivaría hematólogo. Derivaría hematólogo para que evalúe la situación. Ya como que ahí igual se nos escapa un poco quizás de las manos, porque ya cuando pasa eso se hacen más exámenes y se entra también a ver cuál es la causa de esta B12 elevada. Y una vez me pasó que dejamos el suplemento un tiempo y bajaron los niveles y se está suplementando en exceso. Y tengo una colega que ve a una paciente pediátrica que le pasó lo mismo y que la paciente tenía en 2000 la B12. Wow. Dejaron el suplemento, no bajaba, derivaron hematólogo y ahí quedé como en el aire, no sé No todavía en qué supiste qué pasó con pasó. esa paciente. A mí me pasó eso, no supe qué pasó. De hecho, la derivé en realidad ella asistió a una nutrióloga que ya podía por lo menos, y mandó a hacer una eco de hígado. Entonces, igual me llamó la atención porque mandó a hacer eco de hígado, como que dije, pero algún transportador, alguna Sí, isoforma diferente. claro, en el hígado están las reservas, pues se acumulan principalmente las reservas, puede ser por ahí, pero también los niveles séricos no indican reservas. Entonces ahí también hay una diferencia. La homocisteína o ácido metilmalónico o transcobalamina sí se asocian más a niveles séricos, más perdón, a reservas, más que Reserva. niveles séricos. Sí. 31 años tiene, ¿cierto? 31 años. Sí. Sí, porque aquí lo que mandó Álvaro, claro, los pacientes tenían cáncer. Así Es que, que pero eso dentro de mismo eso, claro, encontré, entonces como que fue como un poco de susto. Y lo claro, otro cáncer con metástasis abdominales, en el fondo. y lo otro que yo quería como un poco dar a conocer para los colegas de Chile es que yo personalmente hago recetas magistrales y eso no se ve mucho porque lo saben los nutricionistas que hacen recetas magistrales para cierta suplementación, para que sepan que ustedes pueden obtener recetas magistrales y pueden hacer recetas magistrales como por ejemplo la vitamina D. Así que se los dejo como dato porque a veces no se conoce eso. Y lo otro que yo tengo entendido, que también a lo mejor Álvaro lo hace, yo lo hago, que es establecer suplementación en base a inyecciones como la neurobionta. Se supone que nosotros como nutricionistas, si los médicos tienen la opción, que nosotros no deberíamos indicar inyecciones porque son dosis elevadas que entran en formas médicas y no en base a suplementación, sino que ya son terapéuticas. Lo digo también como porque yo me estoy especializando en el área de suplementación nutricional y la verdad es que son cosas que a lo mejor para que lo sepan de todas formas, como que se supone que nutrición es vía oral y no por inyecciones, sí, era eso, y también el tema de las recetas magistrales que me parecen bien interesantes porque nadie hace recetas magistrales y es tan económico muchas veces utilizarlas. Sí.
Así que eso, ese es mi aporte. No, buenísimo. La verdad que el espacio ha tomado un tono de discusión bien agradable, esa es la idea, ¿sí? Que todas y todos participen. Y en orden de prioridad, sé que Sofía, luego de Mónica, y agradecerte, Mónica, por las preguntas y las respuestas de Álvaro, José y la profesora Marcela. Vamos ahora con una pregunta que llegó en el chat específicamente para el profesor José Fernández, si mal no recuerdo, sí, y acá está, y es de parte de Constanza de Chile y va dirigida para el profesor José, que en la clase de alimentación vegetariana en el preescolar mencionó que el cacao contiene oxalatos que se unen al calcio, generando oxalatos de calcio que disminuyen la absorción de calcio. Entonces, ¿las leches con cacao debiesen restringirse en niños? Es la pregunta que hace la colega Constanza. Pienso que, bueno, quería comentar algo de lo que dijo Álvaro y Marcela respecto a los mitos y los doctores, que ahora se ha visto que hay doctores, médicos que están con una formación muy distinta, mucha más apertura, también respetando los patrones de las personas, de los patrones alimentarios. Entonces eso nos permite a nosotros también eh, atender a los pacientes de una manera más fácil, porque muchas veces, y como dijo Álvaro también, ahí la adherencia y los objetivos son lo más importante, y cuando las personas tienen ciertas creencias a nivel, digamos, de su alimentación, hace un poco complejo, porque incluso hay pacientes que uno les da la información y ellos cuestionan también la información que uno les entrega, porque ya vienen con otra información o con otra idea. Entonces, me parece súper importante. Respecto a esto, si eliminar las leches, me parece que no es lo ideal, eliminar. Sí, por ejemplo, y tal como decía Álvaro también, la adherencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un niño no toma leches vegetales de otro vegano, por ejemplo, o una leche de vaca, por ejemplo, y no consume leches si no son saborizadas o si no son de chocolate? Y no hay posibilidad de dar esas leches y solamente quizás va a aceptar la leche chocolatada. En ese caso, por nada deberíamos prohibirla. Entonces, nuevamente va a depender del caso si es que nosotros lo vamos a hacer o no. Se puede dar la recomendación de buscar otras formas, de repente agregarle nosotros cacao, disminuir de a poco la cantidad. Si de repente el niño toma 2, 3 veces en el día, disminuir quizás la frecuencia de consumo de leche chocolatada y potenciar las otras. Entonces, eso yo haría y también buscaría nuevas fuentes de calcio. Recordemos que las leches o las bebidas vegetales no son las únicas fuentes. Entonces, ahí también hay que potenciar otras fuentes. Y en una de las clases yo puse el cale, porque el cale uno lo planta y el cale crece casi como maleza. Y, por ejemplo, una planta alcanza como para una familia de 3, 4 personas fácilmente. Entonces, potenciar el consumo de esos alimentos y que pueden ser mucho más económicos también para las personas. Entonces, no solamente las leches o las bebidas vegetales van a ser la fuente de calcio, pero yo diría sí bajar la frecuencia, sin duda, tratar de buscar eso en el paciente. Muchas gracias a Constanza por su pregunta y la respuesta completa del profesor José. Ahora vamos en orden. Levantó la mano Sofía Ulloa para, por favor, nos gustaría Hola, escuchar tu pregunta. sí, mi pregunta va para el profesor José. Primero felicitarlo por sus clases, me gustaron mucho. Fueron muy prácticas, así que la pregunta es súper puntual. En una de las clases había un cuadro con los distintos, hablando, siguiendo con la línea del calcio, los distintos alimentos y su contenido de calcio por 100 gramos. ¿Ya? Y al lado salía el porcentaje de absorción, que lo hemos visto también en varias clases. Por ejemplo, el porcentaje de absorción de la leche de vaca era de 32%, si no recuerdo, y eran 120 miligramos de calcio en 100 ml de leche. Entonces después puse un ejemplo al lado de que eso, si son 3 porciones, por ejemplo, de leche al día, se dirían más o menos 750 miligramos de calcio, pero eso es como considerando que se absorbe un 100%, porque yo en el fondo hice el cálculo ahí, mi pregunta va si el porcentaje de calcio, lo que se absorbe, un 32%, no deberíamos calcular al final un 32% de esos 120 miligramos. O sea, ahí nos costaría mucho, porque yo también en el fondo lo que más me cuesta a veces llegar al requerimiento de calcio, más todavía los niños que son de 1300, pero esa fue mi duda, en el fondo, ¿qué se hace? Porque si efectivamente el porcentaje de absorción es de 32%, tendríamos que, en el fondo, restarle a todos esos alimentos de acuerdo al porcentaje de absorción y así hacer el cálculo. ¿Qué se hace en la práctica o qué es lo que recomiendan? Bueno, en ese caso, respecto a tu duda, claro, la recomendación
se hace en base, ya conociendo la biodisponibilidad de los alimentos, ¿ya? Entonces, esa recomendación no es que tú tengas que sacar el 30% de ese total, sino que tú tienes Ujú. que lograr con esos 120 miligramos que te va a aportar esa cantidad de alimento y los otros alimentos, lograr los 1000 miligramos de calcio. No sé si Perfecto. se entiende. Ya. No tiene que ver con buscar el porcentaje de absorción y cubrir el porcentaje de absorción, sino que eso ya lo consideran las recomendaciones de ingesta de muchos nutrientes, no solamente del calcio, por ejemplo, del hierro. La absorción de hierro diaria es súper baja, pero la recomendación Ujú. en una mujer es 18 miligramos y sin embargo la absorción que va a tener diaria no va a ser de 18 miligramos, sino que va a ser de mucho menos. Entonces, tiene que ver con eso, las recomendaciones de ingesta de nutrientes tienen que ver también con la biodisponibilidad de nutrientes, de proteínas, Claro. de calcio, de hierro, etcétera. Entonces al final uno busca llegar a los, por ejemplo, en un niño de 8 años o 10 años, cuando es la etapa de más requerimiento, que es como 1300 miligramos de calcio, que es difícil cumplir. Yo decía, si considero el 32%, ahí sí que me va a costar llegar a la meta, pero me quedó súper claro. Y lo último, bien cortito, para favorecer o como para obtener el calcio de las semillas, por ejemplo, las semillas de sésamo, las semillas de chía, ahí efectivamente habría que triturar la semilla, como lo mismo para el caso del omega 3. Claro, sería muy, Sí. muy ideal. En general, cualquier proceso que nosotros tengamos en los alimentos va a mejorar la biodisponibilidad. Es como Ujú. si tú comes la semilla completa o pensando también en alimentos que tienen de grano entero, por ejemplo. Si es que la masticación no es buena, esa semilla va a pasar casi completa a través del sistema digestivo. Claro. Entonces, para obtener los nutrientes de la semilla, lo mejor es molerlas. Ok, ya, A muchas nivel de gracias, todos me quedó súper nutrientes. claro. Ya, Ya. bacán. Muchas gracias a Sofía, nuevamente el profesor José. Y también la pregunta de Vanina Riquelme. Te escuchamos, Vanina. Hola, buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Perfecto. Excelente. Sí, Bueno, muy tengo bien. varias preguntas. Es que yo a la moderadora la escucho mal, no sé si le pasa a todos o es que mi internet está muy lento. Te escuchamos perfecto, Vanina. Adelante. Bueno, la pregunta es para el profesor José Fernández y me quedó pendiente del primer live que hicimos. La duda es con respecto a la soya y los niños, ¿cierto? Hay mucha información en redes, en los grupos de mamás y todo esto, de que hay como una guerra hacia la soya y no sé si es parte de los mitos que hablábamos hace rato, y cuál sería el momento indicado para que la soya sea apta para niños o si de verdad hay que esperar hasta los 6 años o puede ser desde el inicio de la alimentación complementaria. Respecto a la soya, no hay evidencia que justifique, por ejemplo, retrasar hasta los 6 años la introducción. De hecho, desde los 6 meses se puede introducir sin problema. Y así como cualquier alimento, como ahí la profesora, no está en este momento la profesora Paula, que habló sobre la alimentación complementaria, en realidad la evidencia actual es que hay una ventana desde los 6 meses hasta los 12 meses en donde nosotros deberíamos introducir todos los grupos de alimentos, semillas, frutos secos. Ahora depende también del caso, porque si nosotros estamos hablando de niños vegetarianos o veganos, estamos hablando de pacientes, de niños en que ellos necesitan ciertos alimentos o ciertos grupos de alimentos, como los frutos secos, como las semillas. De hecho, la recomendación, por ejemplo, en los frutos secos es introducirla desde los 8 meses de manera frecuente. Y esa frecuencia es como diariamente. Y con respecto a la soya, pasa ahí algo particular, que la soya es una fuente de proteína. Entonces nosotros podemos utilizar esa fuente de proteína o no utilizarla. ¿Ya? Pero en ningún caso se asocia hasta el momento a maduración sexual diferente, por ejemplo, que es como donde más hay una Ujú. asociación. Ya, para nada. Entonces, Álvaro, si quieres, dale nomás. Profesor, permiso. Eso tiene que ver con la expresión de la isoflavona. La isoflavona de soya se ha analizado en algunas células in vitro que puede afectar a las células TET y las células de Leydig, incluso hasta la hormona luteinizante, no clínico, sí estadístico, celular. Bien chiquitito, que sea estadístico significa que es medible, pero a largo plazo no es clínico. Solamente algunas personas que tengan ya tendencia y estén pero más que frito a nivel hipofisiario y ya su expresión sea paupérrima a nivel hormonal, podrían tal vez en algún momento, se dijo, si es que llegaran a abusar de las 6 isoflavonas de soya, verse tal vez afectados.
Entonces, Claro, es que de eso hablaban, de las isoflavonas, los fitoestrógenos como tal, y dicen incluso que una mamá que está amamantando no debiese comer soya para que no le pase a través de la lactancia materna. Entonces, eso ya es como, ¡pum! ¿Qué es lo que ya, está pero sí, pasando? pero eso no pasa. La isoflavonas de soya no pasa por la lactancia materna. Claro, es que hay mucha sobreinformación, por eso me quedó la duda desde el live anterior, me dijeron que esperar hasta este y quería como resolver bien esa duda porque, claro, nosotros estamos hablando de niños vegetarianos y veganos donde la soya es un súper complemento a la alimentación, entonces, ¿cómo le decís tú, oye, no, pues no podéis darle soya si es como uno de los alimentos principales en estas dietas Claro, alimentarias? incluso en niños veganos, por ejemplo, que no toman lácteos, se recomienda por sobre otras leches vegetales la bebida vegetal de soya, por un tema de proteínas, por un tema de que a nivel de perfil nutricional posiblemente sea mucho mejor que la leche de arroz y todas las otras bebidas vegetales que existen. Entonces sí hay como una recomendación incluso a consumir de ese tipo de bebidas vegetales. Lo que no lo hace un alimento del que no podamos prescindir, o sea que podemos de repente no ocuparlo, pero no es que no se deba ocupar, ¿cachai? Sería ideal preferir orgánica, así como libre de Para GMOs. sí, ahí también hay también una mitología respecto al transgénico. Si nosotros pensamos, casi todos los alimentos que comemos, yo creo que frutas, verduras, cereales, son transgénicos. O sea, buscar algo orgánico ahora es súper complejo. Entonces, ahí nosotros estamos poniendo una limitante en la persona, en nuestros pacientes de selección. Si nosotros le decimos, mira, tú tienes que utilizar soya orgánica, yo puedo decir, mira, tienes la opción que es orgánica. Yo le digo a mis pacientes, tienes la opción transgénica o la opción orgánica. La opción orgánica te va a costar más cara. Hay creencias que dicen que los transgénicos son malos, pero en realidad tampoco hay evidencia al respecto. Entonces, selecciona tú el que prefieras respecto a lo que hay disponible también. Personas que viven, por ejemplo, tengo pacientes en puertos natales del sur de Chile, austral, muy al sur de Chile. Entonces, para esa persona incluso es difícil conseguir fruta y verdura. Entonces, ¿cómo le vamos a decir consigue soya orgánica? A lo mejor ni siquiera va a haber disponible en su entorno. Entonces, igual tampoco se da esa recomendación. Depende mucho de la selección que quiera tener el paciente. Quiero sumar algo cortito. El tema de los problemas que vienen de las cosas orgánicas, transgénicas, no va por ser transgénico, sino que va por los órganos fosforados, por los pesticidas que se está utilizando. Y ahí va, yo siempre digo país. En Chile, por lo menos, no conozco la realidad de otros países, y pido disculpas a las personas que están en otros países, pero Chile tiene una normativa de pesticidas. Y creo que lejos de las normativas más violentas que existen es esa. Así que en Chile no se usa esos pesticidas. Y si lo utilizáis, todas las penas del infierno para ti. Bien. Sí, algo bueno que tengamos. Pero bueno, independiente de todo eso, la gran parte de la producción chilena es libre de esos pesticidas y libre de transgénicos. Y tienden a ser de las marcas más económicas en Chile. De hecho, no vamos a hablar de marcas, pero hay marcas que no vienen en cajita, que vienen como en bolsa, por así decirlo, y son de Curicó, Talca, Linares, de productores que están gritando al cielo para que paren los otros niveles de producción, porque les cuesta mucho llegar, y en lo personal, que viajo mucho al norte o al sur, me lo pillo de repente en Santiago, en algunas partes del sur, y si voy muy al sur ya no pillas la marca, porque ese es el nivel de producción, es bastante pequeña. Marcas que yo le haría es el quite, las que vienen de PepsiCo, las grandes productoras, esas mezclan. La mayoría de la soya que utilizan ellos, o avena, viene del sur de Argentina, que son alta producción y chip libre, échale cloro. Si vive la planta les da lo mismo. Entonces ahí es cuando de hecho la mayoría de los estudios que se han hecho y de algunos problemas tetragénicos y todas estas cosas son de allá. Entonces ahí hay que hacerle el quite a algunas marcas. No significa que si consumen esa soya, esa avena, les va a provocar algo malo. Esto es recurrencia, es dosis respuesta y una cronicidad muy grande. Eso. Buenísimo. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Vanina, y a nuestros docentes por las respuestas. Ya casi estamos por cerrar el encuentro, así que las preguntas que voy a formular acá, que se generaron en el chat, mejor dicho, por favor pedimos a los docentes que sean breves con sus respuestas. Acá menciona María Paz. Hola, mi pregunta va dirigida para el profesor José sobre la suplementación de mantención de vitamina B12 orientada a la marca Dulzura Natural en Chile. Las dosis de mantención sugerida por la marca son 2 porciones al día, que asegura una absorción, ¿sí?, de 2.4 microgramos al día. Al extrapolarlo a la recomendación actual de la EFSA, que son 4 microgramos al día, es necesario dar 3 porciones al día para llegar a la recomendación actual. Y es efectivo separar estas 3 dosis en 3 tomas separadas por 6 horas. Ya, mira, respecto a eso yo quiero mencionar que se ha preguntado mucho de dosis. Finalmente, lo más importante no es tanto la dosis, sino que nosotros evaluamos cada cierto tiempo niveles séricos, ¿ya? De B2, homocisteína. Respecto a la pregunta, antiguamente la recomendación diaria era 24 microgramos, idealmente dividido en 2 tomas, porque teóricamente cuando veíamos ese cuadro de cuánto se consumía y cuánto se absorbía, mientras nosotros más consumimos B12, hay una saturación en los transportadores y también hay unos transportadores que son no saturables, ya que generalmente cuando son dosis grandes, termina la absorción siendo mayormente por esos tipos de transportadores. ¿Ya? Entonces, antiguamente había una recomendación, 2 dosis de 12 microgramos diarias, y actualmente la recomendación es 4 dosis, o sea, de esa misma marca Dulzura Natural se deberían ocupar 4 paletitas en un solo momento. Y eso asegura la absorción correcta diaria, o aseguraría teóricamente. Y los 2.4 microgramos, si nosotros queremos separar también esas 2 paletitas en 2 dosis en momentos diferentes, por lo menos separadas de 6 horas, también sería una opción que podríamos utilizar. Pero lo más importante es evaluar si en 6 meses, en el tratamiento que nosotros tengamos con los pacientes, tienen buenos niveles o no, y los niveles tanto séricos como de reservas. ¿Puedo dar un tips ahí? Ese es un polvo. Y es importante saber que eso puede ser sublingual, que ingresa de forma directa al sistema circulatorio, para que lo tengan en cuenta y no se lo traguen al final o lo tomen con agua, que al final pasa por vía digestiva y en ciertos pacientes no es bien absorbido. Eso. Maravilloso. Gracias, José. Gracias, Mónica. Vamos ahora con la última pregunta de parte de Lisette. Lisette nos saluda desde Cartagena, Colombia. Para seguir con el tema del deporte, claro que quedó bien atrás, sin embargo, vamos a generarle la pregunta al profesor Álvaro. Respecto, ya va, que se me fue aquí la preguntita. Ajá. Respecto al ejercicio en ayuno, por ejemplo, en el caso de un Trekking AM, la carga de carbohidratos del día anterior puede ser suficiente para rendir de manera eficiente. Si es rendir, depende mucho de la duración del trekking. Una carga nos va a entregar energía eficiente, pensando por la intensidad del trekking, por así decirlo. Jamás va a ser un trekking sobre el 70% del VO2, ni llegando a los picos maximales de rendimiento. Caminando y disfrutando, perfectamente podría ser entre 90 y 120 minutos, una carga la noche anterior. Entonces, en ese sentido, no habría problema. Si buscamos rendimiento, estanque lleno nos permite acelerar. Maravilloso. No, bueno, yo encantadísimo en lo personal con este gran encuentro. Bueno, no sé si acá hay una última pregunta. No sé qué dicen ustedes, profes, para ver si la podemos responder. Ah, bueno, no. Solo menciona acerca de papers que pudieran compartir relacionadas con el consumo de soya en personas con hipotiroidismo. Si es que alguno de los profes lo maneja. Ah, bueno, y lo relacionado con la levotiroxina. Cualquier cosita nos las hace llegar al correo y allí nosotros gustosamente lo colgamos a nuestra aula, ¿sí? Un Bueno, detalle, el adelante. tema del hipotiroidismo tiene que ver más con lo que se investiga hoy en día con alimentos goitrogénicos. Eso es lo que se está viendo hoy principalmente. El tema de la soya y la isoflavona, a pesar de afectar a niveles hormonales, son algunas expresiones celulares que no tienen que ver ni con la tiroides, ni con la hipófisis específica de las líneas del hipotiroidismo primario, secundario y terciario.
Así que no sabría decir si es que alguien sabe que podría llegar a existir alguna conexión por ahí. Sí, tal cual como dice Camila, que tiene un tema ahí con la absorción, que la efectividad del medicamento, de tiroxina, lo que se esté tomando, disminuye cuando se consume en conjunto de algún producto de soya. O también como cualquier vocígeno, por ejemplo, brócoli, coliflor, de esos tipos de alimentos. Pero no hay una relación de ingesta máximas. Es que el Eutirox se toma en ayuna. Claro, claro, pero ahí también hay un tema en la adherencia, po. Como decíamos, que de repente puede pasar que la persona a lo mejor le diga, tómalo en ayuna, pero quizás esa persona ya lo voy a tomar con una bebida vegetal de soya, no sé. ¿Cachai? Entonces también ahí están las recomendaciones. Agüita nomás, pues. No, bueno, excelente. Muchísimas gracias, Álvaro, José. Reitero, en lo personal, no sé, la profe Catherine que nos apoyó gustosamente en la moderación, ha sido un encuentro magnífico donde se animaron los estudiantes a participar, a asumir liderazgo en este debate sumamente enriquecedor, que en lo personal lo disfruté muchísimo y aprendí muchísimo, y esa es la idea, estimados colegas. Quiero adelantarles una grata noticia, ¿sí? Nosotros, como parte de una institución que tiene participación en diferentes continentes y países, siempre estamos pensando en la excelencia, ir creciendo, ir mejorando junto a ustedes. Y una de las certificaciones que será bandera con esta nueva metodología a implementar en el próximo módulo, serán ustedes los que tendrán la fortuna, digamos, de debutar con esta nueva metodología que se llaman las simulaciones clínicas, ¿sí? Simulaciones clínicas que van a ser en vivo, ¿ok? En el próximo encuentro haremos una simulación clínica donde uno de ustedes será protagonista en estos espacios. Así que va a estar sumamente interesante porque es traer un caso clínico que vamos a solventar y resolver acá entre todos, lo cual va a estar sumamente interesante. Ya tuvimos la oportunidad de grabar con José, de grabar con Álvaro y de grabar con Paula estas demostraciones clínicas que son las que van a ser cargadas en el aula, y alerta de spoiler, eso quedó maravilloso y sé que van a sacar el mayor provecho de estas nuevas metodologías. No sé si Vanina iba a comentar algo. ¿No? Sí, es que quiero aprovechar ya que están todos los profesores presentes. De verdad que agradezco muchísimo que el profesor José Fernández, haya tocado el tema de parto respetado, pensamiento del cordón, hora sagrada. De verdad que es muy importante en el año 2021 que lo haya tocado. De verdad se lo agradezco como mujer y como nutricionista, muy importante. Maravilloso. Al profe José se le aguan los ojos, dirían acá. Y yo sé que él es muy agradecido con ese tema porque tenemos buen tiempo trabajando con él, y este tipo de cosas, la iniciativa que toma Vanina de agradecer, yo sé que él maravillado con eso, ¿no es así, profe? Sí, porque así me vuelven a llamar de Vivesano. No, pero es bacán porque a mí igual, es genial porque a mí igual me interesa mucho ese tema. Pues yo soy papá y cuando uno es papá, lo mejor es que los papás estén informados al máximo. Se me fue el nombre. Marcela también sabe eso porque Marcela también es mamá. Entonces, actualmente los médicos optan mucho por ejemplo, por cesárea, algunas recomendaciones como la lactancia materna. De repente también en los hospitales asesorías tampoco existen y siguen repitiendo lo mismo. Entonces, esas cosas nosotros o tenemos que empoderar igual a las personas con nuestro conocimiento para que cuando ellos vayan, por ejemplo, a tener un parto, se les respeten sus derechos también y no se les pase a llevar. Entonces, y esa para mí es una etapa crítica, la etapa pediátrica, o sea, desde los 0 a los 6 años, gestación también. Es como una etapa fundamental donde la persona va a aprender a comer, gustos, preferencias. Entonces, por eso me gusta tanto esa área. Así que yo feliz en realidad siempre el recibimiento de los alumnos es muy bueno escucharlo y también sirve mucho para mejorar y para estar más motivado siempre. Así que muchas gracias a todos ustedes. Excelente. Gracias, José. Gracias, Vanina, por tu comentario. Vamos a ver quiénes de nuestros profes se anima para dar cierre a la jornada. Luego de esas palabras de cierre, vamos con la fotografía, así que invitamos a todas y todos que vayan activando su cámara.
Vamos a ver quiénes de los profes se animan en generar unas palabras de cierre. Voto por Álvaro. Ah, sí. ¿Dónde? Allá está Álvaro. Adelante, Álvaro. Vamos a sacar la fotito. Sí, palabra de cierre, Álvaro. Te eligieron para tener la responsabilidad de dar palabras de cierre. Oh, esperen al más bueno para Un hablar. anime. Ah. Oh, pucha, no soy súper malo para esto, pero chicos, gracias a todos. Y yo creo que una de las cosas más importantes y que me gustaría destacar, y de lo que también hablamos ahora, es poder abrir la mente a absolutamente todas las cosas que existen. La ciencia cambia y cambia súper rápido. Y uno todos los días aprende y desaprende cosas. Y hay que saber que así es la salud y que nosotros no vamos a trabajar nunca por el bien de nosotros. Somos el backstage del objetivo de las otras personas. Y nosotros nos debemos al trabajo altruista y a la salud de las personas. Así que están súper feliz que estén en esta instancia, más que esta instancia de ahora, a que siempre busquen aprender. Y eso tiene que ser siempre. Después de esto, sigan aprendiendo en cualquier lugar, a cada momento. Y eso es lo importante, nunca dejar de aprender. Uno siempre aprende desde los rincones más oscuros, uno puede llegar a aprender algo. Así Entonces, es. siempre ir aprendiendo, ir evolucionando, ser mejor y darnos todo lo que hacemos por nuestros pacientes. No se equivocó la doctora Marcela. Excelentes palabras de Álvaro, excelentes palabras de cierre. Las Ahora tenía escritas pedir, acá en el celular. pedir a todas y todos una bonita sonrisa para la cuenta de 3. Proceder entonces con la fotografía. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Maravilloso. Un gran abrazo, agradecer a la profesora Carla Moreno, al profesor José Fernández, a la profesora Caterín Bonilla, a la doctora Marcela Zúñiga y Álvaro Vergara por sus palabras de cierre, ¿no? Un fuerte abrazo para todas y todos. A mis colegas que se encuentran en Chile, abríguense bien, tómense una infusión para que termorregulen y ya saben, nos vemos en la última jornada en vivo que va a estar sumamente interesante con las simulaciones clínicas. Un gran abrazo, cuídense mucho, hasta pronto. Chao, que estén bien. Chao. Pronto. Hasta pronto. Chau, chau, nos vemos. Chao.